Y como hoy es jueves por la tarde, ¿verdad? Es jueves por la tarde. Y digo yo, aparte de que yo os haya dicho que el cuento se llama La rica merienda, ¿qué más podemos contar? ¿Eh? ¿Qué más podemos contar? ¿Podemos contar un cuento? ¿Seguro? ¡Oh! Pero mira quién viene por ahí. Sí, es una peluquita roja con su vestidita de brazos. ¿A dónde irá? ¿Queréis que le preguntemos a dónde va? Caperucita. Perdona, queríamos saber a dónde vas con esa cestita. Pero vaya pregúntame, ¿a dónde voy a ir? Pues a casa de mi abuelita, que le voy a hacer un festín. Un festín. Pero, perdona mi ignorancia y toda mi indiscreción. ¿A que todos queremos saber lo que lleva la cestita? ¿Qué lleva la cestita? No, no somos cotillas, queremos saber lo que llevas en la cestita. ¿Cuánto? A ver, déjame pensar. Llevo frutas. Requesón, buenísimo. Miel de abeja, buenísimo. Una tarta. Llevo pan de avena, espinacas, sardinas y salchichón. Y digo yo, tú no nos estarás engañando porque en esa cestita tan pequeña que entra tanta cosita. Sí. Es tamaño muy reducido, ¿no? Sí. Vale. Y mira, te veo así un poco extrañada, ¿no? Es que aquí me falta algo. Pues... Claro. Es que... Tú no mires. Se extraña de que no aparezca el lobo para engañarla con todas sus manos. Pero mirad para allá. ¿Quién está? ¿Quién llegó? ¡Está el lobo! ¡Tirado en el suelo! ¡Gritando! ¡Y parece un trapo sucio y viejo! No será de esperar, no será. A ver si bajamos un poquito el volumen por ahí, para que oigamos todos. Porque queremos saber qué pasa. Viene la barriga con un trozo. ¿Quieres una manzana? Es una comida. Lisa. ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡No! ¡Quiero un refresco! ¡No me gustan las manzanas! Señor Lobo, no le consientas las manos. Déjame esas manos. Una de las esto no es una comida sana. Totalmente de acuerdo, Caperucita. Oh, pero mirad por ahí. Mirad quién viene por ahí. Viene un lindo conejito blanco. Dando brincos sin descanso. Brinca, conejito, brinca. ¡Anda! Así es. De piernas es estupendo. ¿Pero qué le pasa, señor Lobo? ¿Pero por qué viene tan rico? ¡Como un globo! Tómese esta rica zanahoria y ya verás cómo le pasa a la tripa. ¡Zanahoria! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero un helado! ¡No quiero zanahorias! ¡Sí me gustan las manzanas! ¡Menuda cara de nada! Señor Lobo, no ves que sentimos esas mañas. ¿No ves que una hora al lado no es una comida sana? Estamos todos de acuerdo. Una montaña al lado no es una comida sana. ¡Uy! Espera. Que creo que he visto una linda gatita. ¡Miau! ¡Ay, mira! ¡Mira qué linda! ¡Oye, mamá! ¿Qué le pasa, señor Lobo? Su primita parece un poco. ¿Quiere usted una sardinita de
Artículo ratón. ¿Por qué no hacéis algo con los reyes ratón? ¿Qué tal si todos juntos podéis preparar un batido a este lobo tan singular? ¿A que sí? ¿A que pueden preparar un batido estupendo de fruta? ¡Mira qué rico! Unas fresas silvestres. ¡Qué ricas! Nos gustan las fresas a todos, ¿a que sí? Y también tenemos un sabroso limón. ¡Sabrosura! ¡Dale con el limón! Y con estas ricas naranjas que me las trajo Mar de Valencia, el zumo quedará mejor. Gracias, Mar. Pero si podemos hacer las manzanas hay que meter. No te podemos. Pero quítale el plástico, ¿vale? Que esa no es comida sana. ¿A lo que vais a hacer? ¿Le vais a ayudar? ¿Sí? ¿Y comida sana? Pues venga, a prepararlo todo. Taca, 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 cortando la fruta. Es una buena batidora, ¿eh? Tiene distintas velocidades. A ver, voy a mirar. ¿Dónde está él? Mira. ¡Yo creo que ya lo tienen! Entre todos, creo que van a sujetar al lobo. Mientras el lobo aúlla sin parar. ¡Bébetelo, bébetelo todo! Dios. ¡Venga todos! Más cuando acaba de beber, se relame los bigotes. Parece que se ha curado después de tanto pipote. ¡No tiene rima! Recordad, coleguillas. Las manzanas también son comida sana. Y las zanahorias también son sanas. Y las sardinas. Y las avellanas también. Aliméntate bien.